Pues estamos llegando hoy al final de este curso que le llamamos de alguna manera de inducción, que pasamos prácticamente por todas las disciplinas, al menos por muchas disciplinas universitarias. Y como empezaron a ver, hay muchas coincidencias en que las mujeres o están invisibilizadas o se quedan en segundo plano o están como sombra. Y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro, como decimos por acá, con Marta Cáceres. Ella está trabajando temas de género, arquitectura, urbanismo en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Yo pude visitarla por allá. Ella tiene nietos chiapanecos. Y lo más importante de todo es que lleva años en este trabajo de repensar tanto el espacio público, el espacio privado y relacionarlo con las mujeres. Te agradezco mucho, Marta. Sé que hiciste una excepción con nosotros, pero la Universidad de Chiapas te lo agradece profundamente. Y bueno, le vamos a pedir a Liliana que lea tu semblanza curricular para luego darte ya la palabra. Muy bien, muchas gracias. Marta Cáceres es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Es profesora titular regular de la disciplina de urbanismo. Se desempeña como directora del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano y responsable a cargo del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad Nacional de Tucumán, Argentina. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesora titular en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Desde 2004 es integrante del Comité de Desarrollo Regional de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo en representación de la UNT. Es parte de la coordinación del área de ciencias humanas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Técnica, integrante del Comité de Pares Evaluadores en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y actualmente es parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Planificación. Bienvenida, Marta, a esta tu casa, la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Leticia, por esta invitación. Para mí es un honor estar allí y me encantaría estar así, visitándolas, aunque voy a estar dentro de muy poco por ese hermoso país viendo a la familia. Bueno, como me han presentado, en realidad yo soy una trabajadora universitaria, esa es mi definición. Soy arquitecta, trabajo en el campo del urbanismo y de la ordenación del territorio con pasión, digamos, es mi ámbito de desempeño. Y sobre los temas particulares de esta cuestión vinculadas al enfoque de género, en el ámbito en donde me toca trabajar en la Facultad de Arquitectura y en el observatorio, se ha desarrollado por parte de un grupo interesante de jóvenes colegas un espacio de laboratorio de género que intenta reflexionar desde la disciplina urbanismo sobre las particularidades que en nuestras ciudades, en las ciudades del norte de la Argentina y en particular en el área metropolitana de Tucumán, que es mi ámbito inmediato de referencia, se plantean estos desafíos de incorporar una perspectiva de género. Mi intención entonces va a ser hacer una reseña sobre lo que está pasando y plantearles algunos enfoques de lo que creemos que puede ser un espacio, digamos, de transformación disciplinar a partir de incorporar la perspectiva de género en el ámbito desde la carrera de arquitectura y urbanismo, ¿no? ¿Qué implica la cuestión de género como un cambio de paradigma en el campo de las disciplinas proyectuales?
un paradigma es una forma de entender las cosas, de percibirlas, de procesarlas, ¿no? A este público no voy a explicar yo eso, pero lo que sí quiero dejar planteado es que esta tercera década del siglo XXI ha acelerado, a partir de la pandemia, la imposición de algunos temas que estaban y que están en el campo de la disciplina, en tanto que la pandemia ha trastocado la vida cotidiana y ha interpelado con viejos y nuevos temas, ha resignificado temáticamente, digamos, a la disciplina urbanismo, en particular en todo aquello que está vinculado al cuidado principalmente, una actividad que ha estado desde siempre y aún hoy, con las transformaciones en el mundo del trabajo y en la cultura, principalmente como una responsabilidad y ocupación de las mujeres. Las mujeres que, a pesar de constituir más del 50%, cerca del 50% al menos de la población mundial, durante siglos ha estado marginada de los ámbitos productivos y públicos en todas las disciplinas y también, desde luego, en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, hemos sido históricamente excluidas, no solamente en la educación. La histórica escuela de la Bauhaus tenía unas restricciones para el ingreso de las mujeres en las carreras de arquitectura, no en otros ámbitos del diseño, restringidas en el acceso, en la producción de conocimiento, y como consecuencia de ello se fue gestando un conocimiento sesgado, androcéntrico, disculpen, que sigue hasta hoy, que hace caso omiso, digamos, a la producción femenina. En el campo de la arquitectura, revisar la participación de las mujeres tiene implicancias importantes en las formas de hacer, y también, desde luego, en las formas de pensar, de concebir y en las formas de ser, ¿no? Bueno, sobre esos temas intentaré reflexionar con ustedes y sin duda es necesario plantear alguna, como primera cuestión, cómo ha sido la participación de las mujeres en las disciplinas proyectuales, ¿no? Esta no es una cuestión banal, sino que es una cuestión estructural, porque el aporte que han hecho las mujeres han sido trascendentales en la transformación disciplinar desde el siglo XIX y hasta el presente. Sin embargo, las mujeres han sido omitidas y cualquier revisión bibliográfica puede dar cuenta de esto. Y estas, digamos, manipulaciones de la memoria, estas formas de representar el pasado tienen un impacto muy importante, porque esa narración histórica se plasma en cómo se percibe la participación de las mujeres desde entonces y hasta el presente. Yo diría entonces que desde el campo disciplinar del urbanismo, y en eso estamos transitando, un desafío es construir un nuevo relato histórico de la profesión que tome en cuenta, desde la arquitectura y del urbanismo, los aportes desde el género y desde los feminismos. Y para eso es imprescindible revisar la historia de la arquitectura y de la ciudad en el occidente, para reescribirlo, para incorporar otras miradas, otras experiencias, llenar los huecos que ha dejado la historiografía tradicional y que ha intentado sistemáticamente omitir o no reflejar al menos el aporte de las mujeres en la construcción disciplinar. Y las mujeres han dejado muchas huellas que
que la documentación, digamos, configurada desde una mirada masculina, no la ha registrado, y esto tiene efectos importantes hasta hoy, no solamente porque los roles de género son constructores culturales que asignan roles que trascienden, digamos, a todos los planos de la vida social, de la vida cultural, sino porque esa invisibilización inclusive en el lenguaje, plantea un problema desde el nacimiento, digamos, de la moderna disciplina urbanismo y hasta hoy y en el presente. Entonces, el desafío es construir un nuevo relato histórico de la práctica profesional desde el género y desde los feminismos. Yo he puesto en la imagen esa que ustedes están viendo, hay un collage de algunas grandes mujeres arquitectas y urbanistas que han sido invisibilizadas, y hay allí una nota de color de la intersección de dos calles, ¿no? No es cualquier intersección de dos calles en la ciudad de Tucumán. En esa esquina se encuentra el Colegio Profesional de Arquitectos de la provincia de Tucumán, que tiene una matrícula de 2000 profesionales de la arquitectura, de los cuales el 50% son mujeres, y sin embargo es un colegio de arquitectos, no es de arquitectos y arquitectas o de profesionales de la arquitectura, es un colegio de arquitectos. Y las mujeres, por lo menos en mi ciudad, el reconocimiento a las mujeres solo cabe si son santas o vírgenes, ¿no? Entonces es bien simbólico que el Colegio de Arquitectos de la provincia de Tucumán esté en la esquina misma de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, y otra calle de otro prócer masculino, desde luego. Bueno, esta cuestión, digamos, de la invisibilización de las mujeres aparece cuando uno estudia la historia moderna, de la arquitectura moderna, de la arquitectura reciente, de la arquitectura de nombre, encuentra que esos protagonistas, esos grandes nombres de la historia, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Reich, Kahn, tuvieron compañeras femeninas igualmente inspiradas, pero la estructura rígida de la sociedad hizo que pasaran desapercibidas, ¿no? Fíjense ustedes que hay una gran deuda pendiente en esa valoración, y es interesante los aportes que hacen a quienes estén interesados en la historia de la arquitectura y una mirada, digamos, distinta a la historia de la arquitectura. El trabajo reciente de Zaida Muxi sobre historia de mujeres y ciudades en la arquitectura, y más también una antología que se ha publicado en estos días y que es de acceso libre, no estaba disponible para mí cuando yo remití la bibliografía, pero a la brevedad les pasaré el link. Plantean una relectura de esto, y el trabajo de Zaida Muxi en su indagación historiográfica da cuenta de cómo los grandes manuales de la arquitectura, eso de los que hemos estudiado la historia de la arquitectura, o las grandes enciclopedias de la historia de la arquitectura, sobre 2000 nombres citados, apenas hay 44 citas de mujeres y apenas recoge las voces de 3 mujeres en la producción arquitectónica moderna, de la producción de la arquitectura y el urbanismo. Es, para los que transitamos esta profesión, muy conocido el caso de Robert Venturi y Denise Scott Brown, ambos unos contemporáneos, trabajadores premiados, donde el nombre de ellas, su compañera, desaparece completamente a la hora de los grandes premios de la arquitectura, y genera un movimiento de mujeres que reclama justamente ese reconocimiento. Bueno, las autoras de referencia, por lo menos para la lengua española y en argentinas, españolas, van dando cuenta en sus trabajos más recientes sobre esas mujeres pioneras, y nos advierten
que principalmente en Latinoamérica hay una gran deuda pendiente en el reconocimiento de esas mujeres que han trabajado en el campo de la profesión de la arquitectura y del urbanismo y en todas las disciplinas proyectuales y que aún están invisibilizadas. Si uno dijera, bueno, desde el campo de la universidad tenemos un área de investigación, un área de vacancia, yo diría que ahí hay un terreno fértil para indagar, para sacar a la luz, y hay, por suerte, un gran colectivo de mujeres arquitectas en la lengua, trabajando en la lengua española, interesadas principalmente en recuperar estos temas. Desde el punto de vista profesional, revisar la participación de las mujeres, en el caso de España, la encuesta que les estoy mostrando, tanto la situación laboral como el tipo de contrato da cuenta las condiciones diferenciales en que del desempeño laboral de las arquitectas, de las mujeres respecto de los hombres, con un porcentaje muy distinto, menor desde luego, de arquitectas que trabajan por cuenta propia y un porcentaje más importante, más significativo, de arquitectas trabajando como personas asalariadas, que se reproduce, desde luego, cuando analizamos y se amplía la brecha de diferencias entre mujeres y hombres, cuando analizamos casos como el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Es interesante recuperar, a la hora de buscar datos, un trabajo una encuesta que se ha realizado en el año pasado, en 2021, donde nosotros hemos participado como un espacio promotor desde la universidad, una encuesta de mujeres argentinas que da cuentas también de esa condición diferencial del ámbito de trabajo. Y esta encuesta es una encuesta en donde nosotros participamos porque teníamos los recursos universitarios para facilitar este proceso, pero la verdad es que no surge desde los ámbitos oficiales, surge desde el activismo de algunas mujeres arquitectas que van conformando organizaciones como esta de Un Día Una Arquitecta, que están interesadas en visibilizar esas condiciones diferenciales en el desempeño de del trabajo, digamos, de las profesionales arquitectas, y que muestra cómo, entre otras cosas, es interesante, también está en línea, está publicado en este momento ya, lo puedo poner a disposición, cómo más de la mitad de las arquitectas encuestadas plantea que cree que ha perdido oportunidades laborales debido a las preferencias por personas de género masculino en lugares de toma de decisión y por no poder combinar la vida familiar con el desarrollo profesional. La encuesta muestra cómo esta situación se reproduce en iguales condiciones o condiciones semejantes, tanto en el ámbito del desempeño estricto de la profesión de arquitecta, como en el ámbito académico, en las principales casas de estudio, en mi propia universidad. La situación es un poquito menos desequilibrada que en otras universidades del país, pero también en el sistema académico, el 40% de las plazas, por sobre todo el valor se incrementa cuando vamos hacia las categorías más altas, están ocupadas, solo el 40% ocupada por mujeres, y en los puestos jerárquicos, desde luego, hay una fuerte prevalencia de los hombres ocupando los roles de profesores titulares. En mi universidad en particular, solo desde, diría yo, en los últimos 7 u 8 años, hay más mujeres en cargos de profesoras titulares. Las demógrafas interpretan esto
como parte de los rasgos de la precarización salarial que implica el trabajo en la docencia universitaria en mi país. Entonces, es posible que esta explicación del incremento tenga sus raíces en esa explicación a la que creo, a la que adhiero, por otra parte, ¿no? ¿Qué muestra esta cantidad de datos? La necesidad de seguir indagando sobre estos temas, porque parte de las responsabilidades, digamos, que nos caben en este momento de la historia, es hacer visibles estas diferencias. Yo celebro que la universidad esté promoviendo este encuentro y estos temas. Yo he participado como evaluador en el sistema universitario argentino, participo de esto, y solo desde hace unos pocos años, y como parte de una iniciativa personal a fuerza de andar por las universidades nacionales, desde el año 2019 se ha incorporado en el proceso de evaluación institucional de las universidades argentinas una pregunta de las 100 preguntas a las que deben responder las universidades en su proceso de evaluación, que plantea cómo es la condición, si existen políticas de género en la universidad. Sin embargo, el papel, digamos, transformador que ha tenido la obligatoriedad de dar respuesta a estas preguntas ha tenido un efecto muy importante. Varias universidades del país que están o estaban en procesos de reformulación de sus estatutos universitarios están incorporando, justamente a partir de las observaciones que realiza CONEAU, una modificación en los estatutos de la universidad y en las estructuras de gestión que deriva, digamos, de ese proceso de evaluación. ¿Por qué traigo este tema aquí? Porque yo creo que las universidades tienen que cambiar en esas estructuras, que tienen un papel demasiado importante como para cambiar la sociedad, y pueden hacerlo y deben hacerlo, y si no lo hacen, deben ser obligadas a tomar esas decisiones. Yo creo que el papel de CONEAU en este caso es un papel sumamente importante y está desde ese lugar transformando al menos aspectos de la estructura de las universidades. Respecto, volviendo a la encuesta de las mujeres arquitectas, la encuesta nos muestra que el sector más masculinizado es el sector privado, mientras que el más feminizado es el tercer sector. Y esto es porque las mujeres tienen una fuerte participación en aquellas organizaciones no gubernamentales que ejercen, digamos, alguna actividad más ligada al desarrollo comunitario. En el sector público la paridad es más cercana. Una cosa importante que mostraba la encuesta realizada, que muestra la encuesta, es que el 37% de las mujeres trabajadoras que responden a la encuesta trabajan en 2 o más sectores. Incluso hay mujeres que trabajan hasta en cuatro sectores, ¿no? Y solamente el 64% de la población que responde a la encuesta pertenece a un solo sector. Bueno, esto como para presentar un panorama sobre el desempeño profesional desde la historia y hasta el presente, y nuestro interés y nuestra invitación, digamos, a hacer visibles los datos del desempeño profesional. Yo, mientras preparaba esta presentación y revisaba los datos de la Encuesta Nacional de Arquitectas, pensaba qué bueno sería poder empezar a tejer redes que nos permitan hacer una encuesta sobre el desempeño de las mujeres arquitectas que abarque toda Latinoamérica, ¿no?
porque en Latinoamérica la disponibilidad de estos datos desagregados respecto del desempeño profesional es muy escaso. Y existen, por lo menos en el Cono Sur de América Latina, bajo la estructura de Mercosur y bajo la estructura de Arcosur, unos procesos, digamos, de compatibilización de la formación de arquitectos y arquitectas y de correspondencia de las matrículas para el caso de Arcosur, que sería un gran aporte el que podríamos hacer a partir de estas indagaciones comparativas respecto de nuestros países. Bueno, el urbanismo, desde luego, no es neutro. La omisión de las mujeres en la planificación urbana se relaciona con esa mirada androcéntrica. Y esto no solamente se expresa en la formación y en la conformación de los cuerpos profesionales de la arquitectura y el urbanismo, sino en los gobiernos, en los decisores técnicos que van dando cuenta, digamos, de una necesidad de transformación. Y sin duda, la cuestión de género, en los tiempos que transitamos, se ha instalado para transformar, yo creo, efectivamente, las sociedades del siglo XXI, ¿no? Porque las mujeres han estado, sí es cierto, están omitidas, han sido constantemente omitidas, pero han sido siempre activas participantes en la construcción de las ciudades. La ciudad, cuyo máximo crecimiento durante el siglo XX se ha configurado y organizado bajo el supuesto de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, según ese reparto de roles que ha asignado al hombre la esfera pública y a las mujeres la esfera doméstica, y que ha tenido como consecuencia que las mujeres y sus demandas hayan sido excluidas en el desarrollo y en el crecimiento de los asentamientos humanos, y esto es doblemente grave porque son las mujeres en su rol de cuidadoras de personas y en su rol de cuidadoras de la sociedad quienes más viven en la ciudad en todos sus espacios, especialmente en sus espacios públicos, especialmente los espacios de los servicios. Son las mujeres, y los estudios sobre movilidad así lo demuestran, las que realizan desplazamientos con mayor frecuencia y con distintos horarios, lo que hacen que experimenten la ciudad y demanden entonces y requieran cuestiones de muy distinta manera que de ninguna manera ha estado hasta ahora contemplada o muy escasamente contemplada, en algunas excepciones lo ha estado, en planes, en proyectos urbanos, en el diseño de viviendas, en el diseño de servicios. Y es porque la planificación urbana, principalmente en los años de auge, digamos, en el 50 y 60 y en los años posteriores también, ha estado muy relacionada a maximizar la eficiencia del sistema industrial y se ha resuelto, digamos, con la satisfacción de ciertos mínimos vitales para la población que promueve ese desarrollo económico a través de la construcción de infraestructuras, de instalaciones vinculadas principalmente a la actividad industrial y, en todo caso, satisfacer las demandas de una vivienda derivada de otras condiciones también asociadas a condiciones ínfimas de alojamiento, en un contexto de un gran crecimiento de población urbana que además, en un contexto de una muy baja consideración hacia el ambiente y que daba respuestas principalmente cuantitativas
a necesidades de vivienda y de equipamiento, digamos. Las ciudades que habitamos dan cuenta, evidencian un vínculo muy estrecho entre el patriarcado y el capital, y han atravesado desde siempre la lógica del urbanismo, desplazando a las mujeres y a sus demandas a las fronteras interiores de lo doméstico, desplazando a las mujeres, a las personas racializadas, a los ancianos, a ancianas, a menores, a personas con capacidades diversas. Y esta exclusión se ha materializado tanto en dispositivos materiales como simbólicos del espacio público. En un presente que plantea la sostenibilidad como desafío, sin duda la cuestión de género puede aportar para transformar nuestras sociedades del siglo XXI, y en particular en nuestra América Latina, donde la desigualdad es un dato estructural. La integración de una perspectiva de género en las políticas implica un cambio que deberá conjugar medidas específicas destinadas a las mujeres, pero partiendo necesariamente de una caracterización de cuáles son y de qué modo se manifiestan esas demandas específicas. Y esto implica ese cambio de paradigma sustantivo, en tanto las ciudades que habitamos, las ciudades que transformamos, se han configurado a partir del dominante paradigma del racionalismo y de la modernidad, que plantea para la ciudad una zonificación estricta según funciones, y que se desarrolla a partir de la concepción única de un hombre tipo, ¿ah? Que sin duda la imagen del modulor es una imagen sumamente representativa de esa ideología. El urbanismo con perspectiva de género plantea una transformación esencial, porque la transformación que nos está pidiendo es pensar las ciudades para la vida cotidiana. Pensar las ciudades con perspectiva de género es pensar las ciudades con una noción nueva de infraestructuras, una noción de infraestructuras a la vida cotidiana, que en realidad es un concepto que introducen las profesionales nórdicas allá por los años 60, para referirse a esas infraestructuras físicas y sociales y económicas que, desarrolladas en el ámbito de los barrios, permitían favorecer una vida más plena a las personas, concepto que hoy está resignificado con esa noción de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esa ciudad que pone en la lógica de la proximidad el poder transformador del urbanismo. Un sistema, digamos, un modo de pensar las ciudades que implica considerar las desigualdades de partida, ¿no? Las desigualdades en el uso del tiempo y del espacio que plantea la vida cotidiana de las mujeres. La vida cotidiana que es más compleja y que se ha extendido ahora a ciudades a percibir la ciudad como la realidad de las ciudades, ¿no? Es decir, ciudades que no son usadas de la misma manera por hombres y por mujeres, y ciudades en donde la vida de las mujeres está atravesada por dispositivos que van condicionando su desarrollo. Esas mujeres que son las cuidadoras por excelencia de la humanidad y que plantean demandas específicas y que no son un grupo homogéneo y que demandan entonces ser consideradas esas desigualdades en el uso del tiempo, en el uso del espacio, porque los trayectos no son los mismos.
unos estudios sumamente interesantes hechos por el colectivo Punto 6 de Barcelona, que ha analizado, digamos, cómo son las trayectorias de las mujeres y los hombres en la ciudad, plantea cómo pone en evidencia cómo los trayectos en la ciudad para los hombres son trayectos lineales, ¿no? Esquemas de movilidad de un recorrido lineal, punto a punto, mientras que las mujeres sin carga de hijos, sin carga de hogar, tienen recorridos más poligonales. Sin embargo, la gran diferencia está planteada en esas mujeres cuidadoras, en donde esos recorridos tienen una condición poligonal sumamente más compleja, ¿no? El desplazamiento para resolver una gran cantidad de necesidades, y si voy por aquí, también voy por allá y voy por más allá, y entonces son grandes desplazamientos, en general, que suponen desplazamientos en transporte público, desplazamientos peatonales, y que desplazamientos que están asociados, digamos, a esa responsabilidad en los cuidados, y que van configurando entonces un conjunto de demandas absolutamente distintas, y que esa condición, digamos, del zoning previsto en la Carta de Atenas, que mal nos llega en sus prescripciones, pero que dice que la ciudad es un ámbito funcional en donde 4 funciones: habitar, trabajar, desplazarse, y las actividades del ocio son las funciones elementales y que deben ser segregadas. La verdad es que el desplazamiento de las mujeres muestra que ese zoning estricto es sumamente disfuncional a su vida cotidiana, y que lo que resuelve sus demandas es la mixtura de usos, el acceso de proximidad, y que es necesario entonces en el campo del urbanismo construir dispositivos proyectuales, normativos, que puedan atender esas demandas además que son atinentes a diferentes grupos. Una movilidad que plantea una muy alta variedad de opciones, que va a necesitar privilegiar ese tipo de recorridos peatonales, a que se apoyan en un tejido urbano funcionalmente diverso, y que además, y esto es muy importante, dé respuesta a una variedad de usos horarios del mundo reproductivo que genera ese tipo de recorridos no uniformes. Entonces, una movilidad que además debe considerar esa diversidad, pero también las condiciones de seguridad, y ahí aparece un otro componente, ¿no? La seguridad como una demanda, en particular de las mujeres, una demanda que viene desde la agenda de género, que permita una mayor autonomía y libertad en el uso de la ciudad por parte de las mujeres que necesitan, digamos, desplazarse en diversos usos horarios. Un grupo de urbanistas de Montreal ha analizado este caso y ha planteado cuáles serían esos 6 rasgos, digamos, que deben tener esos espacios públicos que garanticen la seguridad, ¿no? Una señalización adecuada, una claridad en por dónde se entra y por dónde se sale, que sea absolutamente visible, un espacio que esté ocupado, transitado, que favorezca la diversidad de usos y entonces garantice la ocupación y la transitabilidad, un espacio equipado a las diferentes demandas, un espacio con vitalidad. Y estas demandas tienen que ver con que el espacio urbano debe responder a todas esas esferas en donde se desarrolla la vida, ¿no? La esfera, no solamente, fíjense ustedes, la ciudad y la sociedad del siglo XX, excesivamente centrada en la vida, en la esfera reproductiva,
ha privilegiado el mundo del trabajo y los desplazamientos vinculados al mundo de la producción. Sin embargo, la esfera productiva, quise decir, disculpe. Sin embargo, hay otras esferas, la esfera de la vida reproductiva, la esfera propia, la esfera comunitaria, que requieren ser incorporados, requieren ser planteados, y que entonces nos van configurando un modelo de organización social que, que requiere una ciudad que tenga esas posibilidades de garantizar autonomía, equipamientos, espacios públicos de relación, participación, digamos, visual y colectiva, seguridad y autonomía, y que desde el punto de vista estrictamente de lo que implica, digamos, para el desempeño, digamos, de los profesionales que trabajamos en el campo de la arquitectura y del urbanismo, nos ponen o nos transforman el trabajo, porque nos ponen al cuidado de las personas, al cuidado del ambiente, al cuidado del cuerpo, en el primer lugar, ¿no? El cuidado como una actividad de especie de todo aquello, que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar, reparar nuestro mundo, de tal forma que podamos vivir en él de la mejor manera posible, ¿no? Y en esas categorías de cuidado están interpeladas distintas dimensiones. Desde luego, la dimensión material, la de los dispositivos específicos, ¿no? Pero la dimensión, está interpelada también la dimensión política, la dimensión institucional, la construcción de discursos, porque lo que necesitamos para incorporar una perspectiva de género específicamente es estas 3 R, ¿no? Reconocer, redistribuir y reducir aquellas cuestiones que hacen al mundo del cuidado y que también han sido interpretadas por esta gran autora, Jane Jacobs, que ella desde la década del 60, no sé cómo voy con el tiempo, desde la década, ¿estoy bien? Me faltan, sí, no quiero aburrirlo, desde la década del 60 nos estaba planteando que debíamos repensar las ciudades y que nos propone entonces repensar esos dispositivos discursivos, técnicos y de diseño para hacer a nuestras ciudades más habitables. Porque un urbanismo que incorpore una perspectiva de género, un urbanismo feminista, debe poner las personas en el centro. Y las personas en el centro implican mirar lo ordinario. Es como la muerte del héroe, ¿no? La arquitectura moderna es una arquitectura de héroes, de grandes proyectos. La arquitectura que nos propone la mirada feminista es una arquitectura arquitectura y el urbanismo, es una arquitectura que está centrada en lo ordinario, en lo común, en saber cómo funciona la ciudad y sus elementos. Es un campo de trabajo que valora la vida y la experiencia de vida, y un campo de trabajo en donde las personas y las comunidades están en el centro, y que nos lleva entonces a pensar en ciudades más humanas, ciudades que como sistema complejo entonces no pueden ser resueltas en esa mera simplificación que nos proponía el modelo funcionalista, la arquitectura del movimiento moderno. Un modelo de intervención que nos invita a aprender de los tiempos de crisis, a incorporar, digamos,
la corresponsabilidad en el tratamiento de lo común, y que necesariamente debe ser transformado y transformador desde todas las dimensiones, ¿no? Desde la dimensión material, desde la dimensión institucional, desde la dimensión simbólica, tal como caracteriza Ana Falú esas dimensiones de la transformación. Implica trabajar de algún modo integral con romper las jerarquías sociales, interrelacionar la vida con los espacios, reconocer la diversidad de las funciones y la diversidad de los cuerpos. Un urbanismo entonces que, planteado con una perspectiva de género, no es un resultado estrictamente formal, es más que nada un proceso, un modo de concebir la vida en la ciudad. Yo diría que no hay una arquitectura con forma de género, no hay una ciudad con forma de género. Lo que nos propone un urbanismo con una perspectiva feminista es mirar diferente, es mirar algunas características. El urbanismo feminista aspira a una transformación social rompiendo los estereotipos de género. A mí me parece entonces que necesitamos repensar las herramientas de trabajo, ¿no? Como bien dice Audre Lorde, no se puede, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Y entonces el urbanismo feminista nos interpela a ampliar los enfoques, las perspectivas, las categorías de análisis, nos plantea en oposición, digamos, al urbanismo normativo basado en lo material, en la piedra, nos propone incorporar aspectos blandos, aspectos que hacen a la gestión, al uso, al tiempo, frente a esa propuesta de estandarización y de homogeneización. Nos propone un urbanismo que es adaptado, que es flexible, frente a esa búsqueda disciplinadora, digamos, que plantea el urbanismo desde la norma. Lo que nos propone el urbanismo con una perspectiva feminista es integrar la diversidad e integrar las desigualdades principalmente. Nos propone plantear respuestas acordes al contexto, y frente a esa priorización estricta de lo productivo propio del urbanismo del siglo XX, el urbanismo ese que surge para dar respuesta a una ciudad que emerge en la revolución industrial, el urbanismo con perspectiva feminista está basado en la sostenibilidad de la vida, está basado en plantear la vida como el eje de las respuestas. Y tiene en cuenta entonces la dependencia, las interdependencias, la vida comunitaria, frente a ese modelo individualista y autosuficiente que planteaba como respuesta la arquitectura en el siglo XX frente a la demanda de ese modelo productivo de ciudad. Frente a esto, entonces, tenemos desafíos, ¿no? Desafíos de construir dispositivos discursivos que transformen la realidad, pero también dispositivos metodológicos. Nosotros en el campo del urbanismo tenemos que construir datos. El dato se convierte para nosotros en la referencia. ¿Cuánto es el déficit? ¿Cuánto es el número? ¿Cuánto es el valor sobre el cual tenemos que dar respuesta? Hemos refinado nuestros mecanismos de trabajo para convertir a la ciudad en una estructura legible, para construir cartografías duras que reflejan en términos los datos estadísticos, y usamos recursos tecnológicos que nos permiten hacer eso y visualizar eso.
y no creo que haya que dejar absolutamente de hacer eso. De hecho, parte de nuestro trabajo consiste en tener un visor que nos permite llevar indicadores cuantitativos a cada espacio de la ciudad, ¿no? Reflejar la ciudad con indicadores cuantitativos. Pero estamos interpelados a construir otras cartografías que surjan desde la percepción de quienes habitan la ciudad, cartografías que no se construyen con datos, sino que se configuran como mapas colaborativos de construcción colectiva. Nosotros estamos trabajando en el campo del urbanismo con indicadores permanentemente. Y no es que debamos dejar de trabajar con indicadores, sino que necesitamos construir indicadores urbanos para la evaluación de esos espacios cotidianos y que tengan alcance de barrio. Necesitamos construir indicadores que nos permitan identificar cómo es la gestión en el uso del tiempo. Necesitamos definir y aportar con políticas laborales articuladas con políticas urbanas en el uso del tiempo, en el manejo del tiempo en la ciudad. Necesitamos pensar los usos del suelo desde otra lógica, la lógica de la mixtura, esa lógica de la ciudad, de la intervención para una ciudad de proximidad. Mixtura, proximidad, legibilidad, diversidad, autonomía, vitalidad. Esas son las cualidades urbanas que necesitamos poner en valor y que interpelan desde la mirada de las mujeres que cuidan y las mujeres y quienes están trabajando en los temas de cuidado. Y que entonces nos lleva a esa demanda de trabajar con personas reales que puedan identificar en sus trayectos dónde se identifican esos rasgos, dónde se perciben esas amenazas o cómo se viven espacialmente en la ciudad. Otros dispositivos técnicos de intervención y de gestión, ¿no? La gestión desde la obra pública con enfoque de género. Argentina ha inaugurado desde esta gestión presidencial un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y aún con todas las dificultades que atraviesa nuestro país, yo creo que hay una interesante intención de atravesar las políticas de Estado con una perspectiva de género. No digo que estén resueltas, yo digo que están puestas sobre la mesa y eso es un valor y es necesario destacarlo, porque en medio de tantas crisis y en medio de tantas cuestiones y teniendo una vicepresidenta que ha sido amenazada con un arma en la cara, pensar que por el otro lado tenemos políticas y dispositivos que están planteando incorporar la perspectiva de género, yo creo que es auspicioso. Necesitamos entonces recuperar algunas experiencias virtuosas, ¿no? en la búsqueda de esos dispositivos técnicos. Yo creo que el caso de Bogotá es un caso sumamente interesante, esa propuesta de las manzanas de cuidado, y bajo el lema de cuidamos a los quien nos cuidan, es una respuesta que conjuga de buena manera muchos de estos temas sobre los que estamos trabajando y que tiene un conjunto de logros, digamos, en ese sistema distrital de cuidados y en esas propuestas, que son propuestas no solamente urbanas, sino también arquitectónicas y que van en procura de dar respuestas a demandas que habían sido invisibilizadas hasta este momento. Bueno, las características de una intervención con perspectiva de género no puede dejar de profundizar sobre el análisis de la realidad, construir información, construir indicadores,
priorizar la vida cotidiana, la proximidad como una cualidad urbana y aprender a medir la proximidad como una cualidad urbana, valorando las tareas reproductivas y de los cuidados, con rupturas de las jerarquías, con interrelación de la vida y de los espacios, y que reconozca la diversidad funcional y de los cuerpos. Nosotros necesitamos construir esos dispositivos, necesitamos construir nuevos dispositivos discursivos, técnicos, de diseño, y para eso necesitamos apelar a renovar, digamos, las definiciones políticas, las definiciones técnicas, las definiciones normativas. Yo creo que el paraguas de la nueva agenda urbana y el paraguas de los ODS nos están dando un marco de referencia sumamente interesante en el campo disciplinar para aportar en estos sentidos. En fin, y concluyendo, yo creo que nuestro desafío de fondo es el desafío de fondo en una agenda urbana feminista, es un desafío de acceso a la ciudad, ¿no? Del acceso a la ciudad como un derecho, no solo el derecho a la ciudad, sino la ciudad como un derecho, el acceso a los bienes comunes. Y esto conjuga un desafío de construcción de saberes específicos, de construcción de métodos, nuevos métodos de trabajo o renovados métodos de trabajo, y desafíos programáticos que son desafíos institucionales y desafíos de capacidades, ¿no? La ciudad cuidadora, la ciudad que te cuida y la ciudad que permite cuidar a otras personas, es la ciudad que está en el centro de la agenda urbana feminista. Y yo creo que está en el centro de muchas agendas y creo que da cuenta de ello la próxima reunión de CEPAL que se va a celebrar acá en Argentina en el mes de noviembre, no me recuerdo en este momento qué día, y que tiene como eje de discusión hacia la sociedad de cuidados. Es muy interesante leer ese documento preliminar. Y bueno, quería cerrar esta charla con esa frase de Silvia Federici, que en su tesis doctoral plantea que esto, ¿no? Ellos dicen que se trata de amor, nosotros decimos que se trata de trabajo no remunerado. Poner el cuidado en el centro de la agenda urbana es el desafío, yo creo que tiene la disciplina en este momento. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para contarles, pero sí me encantaría poder abrir un espacio de diálogo con quienes ustedes, con los temas que ustedes crean de interés. Sí, Marta, vamos a ver si ya en el chat hay algunas preguntas. Yo comenzaría pidiéndote que explicaras cómo estuvo esta restricción que dijiste muy en el inicio de la Bauhaus. Yo no sabía eso, pero como no todo nuestro público de hoy está formado en el campo de la arquitectura, explicar un poquito de qué se trató el movimiento de la Bauhaus y cómo vinieron estas restricciones que para mí fueron novedad cuando me dijiste, por favor. Bueno, la Bauhaus es la gran escuela de la arquitectura moderna, sin duda, ¿no? Allí las ideas del movimiento moderno encontraron sin duda su expresión más exquisita. Las mujeres podían participar de la Bauhaus, pero tenían restringido el ingreso a las carreras de arquitectura. Las carreras de arquitectura estaban restringidas a hombres. Las mujeres en la Bauhaus participaban, no soy una estudiosa del tema, por otra parte, ¿no? Pero lo que sí es conocido en el mundo, digamos, de la profesión es que las mujeres de la Bauhaus podían participar en otro. La escuela de la Bauhaus congregaba al diseño, ¿no? A todo el diseño. Podían participar en otros campos del diseño,
y de hecho así lo hicieron en el diseño de objetos, en el diseño de tejidos, pero no en el diseño de edificios. Estaba restringido en los inicios, en el momento de auge, la participación de las mujeres como arquitectas, en las carreras de arquitectura. Correcto. Mi segunda pregunta sería, se enfoca mucho el estudio hacia el espacio público. También se ha estudiado si diseña distinto una casa, un espacio privado, un hombre y una mujer, si se fijan en cosas distintas. A ver, yo creo que lo que nos plantea un enfoque que incorpore una perspectiva feminista es, que está bien vinculada al tema de cuidados, es un espacio de viviendas no jerarquizado, ¿no? No jerarquizado y que permita la simultaneidad de usos, ¿no? Que dé posibilidad a maximizar el uso de quienes más permanecen en la casa. Esta sería como una pauta de orden general, ¿no? Yo trabajo en el campo del urbanismo y entonces mi preocupación principal son aquellos temas que están vinculados al campo del urbanismo. Y entonces por eso he puesto énfasis en el espacio público. Pero sin duda, en el tema de la vivienda, se reproduce aquello de plantear un espacio interior de la vivienda no jerarquizado. Los aportes de las mujeres para la moderna vivienda han sido numerosos, qué sé yo. El aporte de la cocina de Frankfurt, el diseño de la cocina de Frankfurt, por ejemplo, es un diseño de una mujer. No me acuerdo en este momento del nombre, disculpen, tengo una laguna, pero si alguien lo sabe, lo pone, por favor. ¿Denise? Bueno. Diseña una cocina que maximiza digamos, la capacidad funcional y tecnológica de ese espacio que estaba principalmente utilizado por mujeres, por un lado. Pero bueno, mi respuesta a tu pregunta sería esa, Leti, ¿eh? Pensar en una vivienda con espacios no jerarquizados. Bueno, y algo más. ¿Qué nos mostró la pandemia en temas de arquitectura y perspectiva de género? Bueno, yo creo que la pandemia lo que principalmente ha puesto sobre la mesa es la urgencia de atender la vida cotidiana desde la arquitectura y desde el urbanismo, ¿no? Las demandas que ha interpelado la pandemia principalmente son los de la vida cotidiana. ¿Cómo ha sido? ¿Hola? Por un lado, y en relación a el uso y la transformación del espacio público, ¿no? La necesidad de privilegiar el uso del espacio público. Muchas de nuestras ciudades han tenido transformaciones que han llegado para quedarse en el uso y en la apropiación de la calle para la vida colectiva, desplazando, digamos, el automóvil y privilegiando los usos peatonales, los espacios de reunión, las demandas de equipamientos apropiados para ese espacio colectivo. También ha dejado la pandemia eso. Está silenciada, Leti. En el caso de México, cuando se revisó el problema gravísimo que tuvimos con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se vio que Ciudad Juárez era una ciudad diseñada y en los lugares a donde había violencia eran los espacios gigantescos de las maquiladoras que tenían poquísima convivencia, en algunos espacios poca luz, y eso ha hecho que casi todas las alertas con perspectiva de género para que se diga, para que haya seguridad para las mujeres, es cómo está diseñado el espacio urbano, ya llevado a temas de seguridad y a temas de evitar violencia. Si tú puedes caminar con distinto, si eres hombre o eres mujer, no caminas igual en una calle oscura o en una calle que es muy larga sin ninguna posibilidad de contacto con algo más. Y entonces este ejemplo lo pongo para mostrar que también tiene que ver con la seguridad de las mujeres
el hecho de cómo está diseñada una ciudad. Y ahorita que hablabas de ciudades diseñadas para los automóviles, pues creo que el ejemplo más claro es Brasilia, que fue diseñada en una época en donde no se pensó en espacios donde se diera la posibilidad de convivencia, o en el caso de la Ciudad de México, pues espacios como Santa Fe. Pero bueno, ya voy a dejar que nuestros participantes hagan las preguntas. Si ya hay algo en el chat, ¿lo ves, Liliana, por favor? Sí, Leti, claro. Comentan Alejandro Montaño que las ciudades se han vuelto, por desgracia, en territorio enemigo de las mujeres, también de los hombres, pero especialmente y sobre todo de las mujeres. Luego Carlos Miranda dice, son paraguas que marcan rutas interesantes, sin embargo, no son considerados por los gobiernos locales y ahí se convierten en cuellos de botella. Si tuviéramos que identificar 3, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que presenta para las mujeres el urbanismo contemporáneo? Esa es una pregunta concreta. A ver, el urbanismo contemporáneo, sin duda, como Leti señalaba al traernos el caso de Brasilia, que representa la máxima expresión de ese movimiento moderno que lleva al zoning como su gran, y al automóvil, digamos, que lo pone en el centro de la escena. Yo creo que lo pondría eso en primer lugar, ¿no? Una excesiva segregación funcional de las ciudades lleva aparejado entonces usos demasiado segregados, impide, digamos, esas condiciones de convivencia y de vitalidad a las que aludíamos como demandas concretas. Y entonces yo diría que por ahí pasa nuestra principal preocupación. La ciudad que habitamos está pensada, y aún está pensada, yo pienso en este momento, tengo en la cabeza la Ciudad de México y esas grandes autopistas, principalmente para el automóvil, ¿no? Para las personas. Y está pensada para el automóvil porque la eficiencia del sistema es la eficiencia de la vida productiva, ¿no? La ciudad que está, esa ciudad de los ingenieros, diría yo, hay una broma que entre los urbanistas, dice, para los ingenieros la ciudad es eso que está entre dos carreteras, en los extremos de la carretera. Bueno, nosotros creo que tenemos que pensar las ciudades del espacio público y no desde el automóvil. Y con esa voy 2. Y yo creo que son las 2 principales, ¿no? La falta de mixtura de usos, la segregación que conlleva, una ciudad pensada para el automóvil en detrimento del peatón, y principalmente, ¿no? La gran escala, el altísimo. Actualmente el modelo urbano de excesiva dispersión, con una gran cantidad de suelo vacante, favoreciendo la especulación inmobiliaria, la sociedad segregada que se manifiesta en esas formas, en esos nuevos modelos inmobiliarios de barrios cerrados, que se han naturalizado en toda Latinoamérica. Correcto. ¿Alguien más? ¿Por qué no abrimos el micrófono? Cualquier persona que quiera hacer el comentario aquí directamente está abierto. Entonces, para enriquecer también el diálogo con Marta. Pues aquí, Marta, en México, como lo sabes, y seguramente en toda América Latina también, pues esta visión neoliberal de las ciudades, ¿no? La especulación, lo que le han denominado los cárteles inmobiliarios, también están marcando como un rumbo específico de ciudad que está muy lejano a estos parámetros que nos estás diciendo, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿cómo fortalecer también o qué
tiene que ver la organización ciudadana y el movimiento feminista como para orientar de mejor forma estas ciudades, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, tienen la intención de hacer un puente automovilístico que cruza prácticamente con dos parques que son hermosos y que son, pues esto, que invita a la convivencialidad, a la proximidad, y con eso le partirían pues el queso todavía más a esta ciudad, ¿no? Sin embargo, pues es muy difícil, pues estos cotos de poder, el significado que tiene, pues hacer pues estos puentes también para, pues para el tema de corrupción, ¿no? Que también está como muy, muy patente. Entonces, ¿cómo le hacemos en términos de organización? ¿Cómo empujar estos ejemplos que tú das también de Bogotá y de mismo Argentina? Si pudieras profundizarlos un poquito más. Yo en mi caso los desconozco y me gustaría saber cómo fueron empujados, ¿no? Gracias. A ver, son varias preguntas, todas allí en eso, ¿no? Que exceden algunas las que yo puedo tener como respuestas de verdad. Frente al gran capital inmobiliario y la especulación, yo creo que necesitamos mejorar nuestros dispositivos. ¿Estoy presentando la pantalla o ya dejé de presentar? No, ya no la tienes. Ah, perfecto. Yo creo que necesitamos mejorar esos dispositivos discursivos, ¿no? Para hacerlos visibles, no como un modelo positivo, sino como un modelo negativo. Necesitamos generar información que haga visible los problemas que esto procura. Necesitamos poder tener voz respecto de esas decisiones públicas, y necesitamos actuar sobre los gobiernos locales, fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, porque de verdad los gobiernos locales, que son los que tienen injerencia sobre la gestión del suelo, tienen muy pocos recursos para hacer frente a digamos, a esa dimensión del problema. Los movimientos feministas, los feminismos, una perspectiva de género, tiene una tradición activista, digamos, ¿no? Por ese lado, pero en América Latina tenemos los movimientos de mujeres todavía no son movimientos urbanos en el sentido de reivindicación de la ciudad. Creo que sobre eso tenemos que trabajar. Quienes estamos interesados en estos temas, tenemos que trabajar en eso. Justamente porque no siempre se ve la relación de qué tiene que ver, por ejemplo, hay mucha manifestación por la seguridad, pero no se relaciona con el urbanismo porque hay una falta de comunicación entre las disciplinas. Así, si se viera lo trascendente que es, habría mucho más movimiento en ese sentido. Sí, también pasa, ¿sabes? Con los temas de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Los temas de la movilidad es un territorio en disputa sumamente severo. Y si lo ves al tema de la movilidad como un problema urbano, no como un problema de tránsito y transporte, vamos a poder encontrar otro tipo de respuestas. Totalmente de acuerdo. La respuesta no es una carretera más alta y más rápida. Exacto. Porque además esas carreteras, como dice Liliana, fue el caso del periférico en la Ciudad de México, te parten la ciudad en dos y la falta de comunicación entre Oriente y Poniente. Lo que puede pasar en los parques de Tuxtla, pues sería terrible, y yo creo que sí se va a hacer un movimiento urbano y se va a repensar esta decisión. Pues en eso estamos. Todavía no se sabe. Patricia. Está silenciada, Patricia. Tu micro, Pati. Ya, ahí está. Bueno, con respecto a esto como de los estudios
feministas con respecto a los espacios urbanos, hay algunos estudios desde la interseccionalidad que podrían ser útiles. Hay los relief maps, no sé si los conoce nuestra ponente, Marta Cáceres. No. Es una herramienta metodológica. No escuché, discúlpame, no escuché. Muy bien, a ver si se me escucha ahí. Sí. Es porque traigo. Ahora sí. Los relief maps son una herramienta metodológica como para la perspectiva interseccional. Y, por ejemplo, hay un estudio, bueno, entre otras cosas, lo que hacen los relief maps es como identificar cómo se sienten las personas en diferentes espacios. Y pues bueno, de ahí han surgido varios estudios interesantes. Por ejemplo, lo estaba buscando ahorita les voy a comentar, hay un estudio que se llama, espérame tantito y les voy a decir quién lo hace. Las mujeres indígenas jóvenes en el espacio público de la ciudad, una experiencia aún por conocer, de Yael López Guerrero. Yael, creo que es mujer. Entonces, sí se están haciendo estos, digamos, estudios, por lo menos desde la perspectiva interseccional. Y me parece que aportan información muy importante porque finalmente establecen cómo, digamos, las mujeres se sienten oprimidas en ciertos espacios. Pero yo creo que ahí, en ese sentido, comentaría que es fundamental que, por ejemplo, nosotros o las personas que hacen este tipo de estudios, yo no hago este tipo de estudios, por supuesto, pero conozco la perspectiva interseccional, sería como que de verdad nos hace falta más platicar entre las diferentes disciplinas, ¿no? Para saber qué nos podemos aportar unos a otros, ¿no? Entonces, porque de esta manera, pues podríamos hacer trabajos conjuntos. Entonces, me parece que es como muy importante, por ejemplo, conocer, o creería yo que sería muy importante conocer para las arquitectas, para las urbanistas, cómo sienten, digamos, las diferentes opresiones las mujeres en los diferentes espacios. En algunos, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer con un relief map mi trabajo de parteras tradicionales y es muy claro cómo se sienten como parteras, por ejemplo, en los espacios como el hospital, el registro civil, etcétera. O sea, emociones, ellas sienten unas emociones desagradables que tienen que ver con el espacio que están, digamos, no habitando, pero sí, digamos, visitando en ciertos momentos. Pero de pronto no tenemos como claro de que sí están las profesionales que podrían dar alternativas a estas soluciones. Entonces, bueno, pues más que una pregunta era como ese comentario y también cómo se te ocurre que podríamos hacer estas convergencias, ¿no? De conocimientos para que nos podamos apoyar mejor en esta lucha feminista. Como respuesta a eso, plantearte que el urbanismo es un campo de conocimiento, que se caracteriza por la condición interdisciplinaria, los aportes de la antropología, por ejemplo, o de sin los aportes de la sociología, el urbanismo como disciplina no se hubiera configurado. Okay. De hecho, los aportes más transformadores y las interpretaciones vienen del campo de la sociología, y más recientemente desde la antropología. Los estudios de percepción cuando en los años 60 y antes también, se realiza, digamos, la crítica más severa y la transformación de la disciplina urbanismo, desde el campo de la antropología y de la sociología surgen aportes sumamente transformadores, ¿no? Los estudios de percepción del espacio urbano elaborados por Kevin Lynch, los estudios de Alexander sobre la ciudad no es un árbol, son aportes que los que yo sin duda Jane Jacobs, digamos, con todos sus planteos, ¿no?, sobre la vida de las ciudades, han transformado la moderna disciplina urbanismo. Los nuevos temas, los nuevos problemas, digamos, y las nuevas respuestas
en el urbanismo siempre han estado del lado, ahí lo compartiste al trabajo. Sí. No es mío, pero bueno, pero muy es bueno, uno muchas de... gracias. Iba a pedirlo. Sí, han venido de otros campos disciplinares. Claro. Pero, por ejemplo, cuando yo leía este trabajo, pensaba justamente esa parte, ¿no? Cómo acercarte a quien pudiera, digamos, empezar a tomar en cuenta más firmemente estos resultados de estos estudios como para hacer los espacios más seguros, ¿no? Más amigables. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nash. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y pues agradecer sin duda la presencia de Marta Casares y pues la plática y los conocimientos que nos traes la tarde de hoy. Y pues más que pues bueno, estoy como pensando la pregunta, porque realmente mi pregunta creo que vendría más en este sentido de cómo hacer esta unión entre la cuestión urbanismo, que entiendo que no es tanto ciudad, sino cuestiones urbanistas, feminismo, y también la cuestión ambiental, ¿no? Porque me parece que nuestra historia latinoamericana ha estado muy dividido también en las cuestiones de clases sociales, quién tiene este derecho a la ciudad y quién no. Y en Chiapas, pese a todos los movimientos y toda la historia que tenemos, pues la ciudad sigue siendo de personas blancas, de personas con ciertos privilegios, y no de estas personas que están en las urbes, ¿no? Y que sí toman las ciudades, pero a lo mejor no con esta idea del urbanismo como tal, ¿no? Y sin duda también ha sido como muy notario, por ejemplo, en Tuxtla, yo lo veo desde esta cuestión, ¿no? Que Tuxtla es la capital de Chiapas, que el feminismo que se ha visibilizado más en Tuxtla es un feminismo realmente más blanco, ¿no? Es un feminismo más universitario, que también las universidades pues tienen esta característica de tener población más blanca, ¿no? Que podemos meter como pues en estos espacios de privilegios, aunque los pondría entre aspas porque habría que analizar también ahí, ¿no? A profundidad. Y pues que sí, cuando se hacen las reflexiones feministas, pues yo quiero tener derecho, pues a salir de noche, ¿no? Al antro, pero de repente como que estas cuestiones del transporte público quedan un poquito olvidadas, las cuestiones también ambientales, porque sin duda no es lo mismo quién tiene derecho a espacios verdes, a parques y a espacios recreativos en la ciudad y quién no los tiene, ¿no? Que eso sucede. Entonces, pues más bien tendría como mi reflexión desde ahí, si hay algún, no sé, autores que nos puedas recomendar respecto a quiénes hacen este cruzamiento entre la cuestión del feminismo, la ciudad y pues las luchas ambientales, porque me parece que no están alejadas, ¿no? Y sin duda, pues también vendríamos a retomar ahí el concepto de territorio, porque me parece que la ciudad también aparece en estas nuevas teorizaciones que estamos haciendo, que se están haciendo sobre el territorio y la disputa por los territorios. La ciudad sin duda es un territorio disputado, ¿no? Esa sería como mi reflexión. Me quedo como con muchas ideas aquí en la cabeza, pero hasta ahí va mi reflexión la tarde de hoy. A ver, yo creo que tanto los feminismos o el feminismo, el ecofeminismo en particular, y los temas ambientales son temáticas convergentes, ¿no? Al menos desde nuestro planteo en el campo del urbanismo, digamos, que piensa a la ciudad poniendo al cuidado en el centro de la cuestión, el cuidado del cuerpo, de las personas y del ambiente. Entonces, son temáticas convergentes, sin duda. Adelante, Carlos. Sí, gracias, buenas tardes y gracias a la maestra Marta por esta muy interesante charla. Yo quisiera que nos pudiera dar algunos nortes sobre qué hacer en las universidades con todos estos escenarios y realidades que nos ha expuesto. Pienso rápidamente en David Harvey, en su texto de Urbanismo y Desigualdad, muy particular, que él nos invita, es que creo que
a diferencia de otros campos disciplinares, cuando hablamos de arquitectura no tendríamos necesariamente que estar hablando solamente de cómo ver la perspectiva de género en la formación de arquitectas y arquitectos. Es una situación que invita a temas a incorporar temáticas que tengan que ver con la teoría del conocimiento, aspectos profundos o quizás no profundos, pero sí de filosofía, y repensar a qué nos referimos cuando hablamos del espacio y su contenido, que son las sociedades o las diferentes realidades, y el tema de lo ecológico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para, porque es de los principalísimos intereses que compartimos el grupo que estamos aquí ahora y que hemos estado durante este curso? ¿Cómo lo vamos a poder bajar? ¿Qué nortes nos da para incorporar en una universidad que forma arquitectas y arquitectos porque seguimos formando profesionistas que salen con el ansia y la emoción de replicar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para dar ese giro y que podamos formar a los profesionales que nos construyan estos nuevos desarrollos urbanos que humanicen su profesión? A ver, la pregunta, yo creo que no sé cómo es la organización de vuestra universidad. En el caso nuestro, tenemos una organización sumamente arcaica, ¿no? En el caso de la Universidad Argentina y la universidad a la que yo pertenezco, que es una organización por carreras, facultades y carreras. Las universidades más nuevas de Argentina tienen otra estructura. Yo pertenezco a una universidad gigantesca, una de las 5 grandes universidades del país, donde es muy difícil pensar hacer transformaciones en esa estructura organizacional. Pero sí advierto que en esas universidades más chicas, en donde la organización es por departamentos, por campos del conocimiento, esas intersecciones disciplinares, esas posibilidades de apertura, de coexistencia, digamos, principalmente entre formaciones diversas, hace posible o facilita de algún modo poder dar esta apertura temática a nuevos temas, a nuevos campos de trabajo. Y yo creo que el gran desafío, al menos de la Universidad Argentina, es poder abordar la interdisciplina, ¿no? No el conocimiento, salir de ese conocimiento sesgado, disciplinar, y trabajar desde las intersecciones del conocimiento. Al menos esa es mi intención de trabajo, y nos ha dado muy buenos resultados. Mira, yo tengo un grupo de investigación que es el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales. La verdad que es una estructura, yo diría, que se coló por la fisura del sistema, ¿no? Y colarse por la fisura del sistema, por eso que estaba permitido, que no estaba prohibido, pero que nadie decía que estaba permitido, nos permitió abrir este espacio de trabajo con a otras disciplinas. Y de verdad nuestros saltos han sido los más interesantes cuando hemos incorporado a abogados, a biólogos, a ingenieros expertos en sistemas de información geográfica o interesados en la programación. Y yo, de algún modo, milito esa intención de trabajo interdisciplinario y de transformar la universidad en ese sentido. Advierto que las estructuras organizativas y de gestión realmente no están a favor, pero las fisuras están, y por ahí es posible colarse. La doctora Andrea Mena y luego va Selene.
Buenas tardes a todas y a todos, aunque ya les había dado. Pues realmente aquí veo unas preguntas de mis compañeros. Compartí en el inbox los nuevos lineamientos simplificados para la elaboración de planes y programas municipales de desarrollo urbano, porque todos decían que esto hay que atenderlos desde el municipio. O sea, cómo articulamos municipio, estado, los 3 órdenes de gobierno a lo que nosotros le llamamos. Y en este sentido, la SEDATU en junio del 2020 emerge un nuevo lineamiento simplificado para esta elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano, los cuales deben de seguir puntualmente los municipios para que la SUDATU les asigne recursos. Pero ¿qué es lo importante de esto? De que hablaba del ordenamiento con visión a largo plazo del territorio. Eso es inminente. Tienes que hacer tus planes de desarrollo con un mínimo de 10 a 12 años, si no es que 20 años de crecimiento. Pero ¿qué es lo importante? Que ya lo hacen de manera científica, se aplica una metodología cuantitativa, porque le digo que la universidad a través del CEDES ha acompañado a municipios a realizar sus planes de desarrollo urbano. Y entonces, como se hace científicamente con metodología cuantitativa, se invitan a estas personas, se analizan las personas, se hacen análisis de personas, se incluyen grupos focales, LGTB y género, y se invitan a asociaciones civiles, a mujeres, a personas de los mercados. Se invita a toda la sociedad. Es un poco esta gobernanza o el gobierno abierto o la democracia participativa de lo que se está hablando. Si no se hace de esa manera y no se hace el registro ahorita de los que están actualizando sus planes de desarrollo y no se los autoriza la SEDATU con estos lineamientos simplificados, no van a poder tener acceso a recursos para obras en los municipios, y ya va a tener la mirada de la cartera de proyectos y las líneas de acción y los instrumentos de gestión con un análisis de los barrios, además, no solo de las personas, de los barrios, y un análisis del continuo. Es bien importante conocer esto, pero hace rato hablaron de la pandemia. Esto lo logró hacer SEDATU, estos lineamientos, en junio del 2020. Realmente pocos, hasta urbanistas que hemos platicado con ellos, desconocen los lineamientos porque se sacó a media pandemia. Y siguen haciéndolo tradicionalmente, como venían, o sea, ya la participación al desarrollar los PDMUs debe de ser equitativa, hombres, mujeres, y no solo hombres, mujeres, sino inclusiva. Deben haber de todos los sectores, de todas las asociaciones, y LGTB y más, también de este tipo de sector, grupos originarios. Y en estos grupos originarios todo debe de llevarse a cabo a través de análisis de las personas, ¿no? Análisis de barrios, análisis continuo, y de ahí ya emergen estos proyectos y las líneas de acción que hay que hacer. Hay municipios que salen palpablemente la inseguridad terrible, y cuando volteamos a ver, se los dijimos en el PDMU, pero es algo así como darle un Ferrari a manejar a alguien que nunca ha manejado ni bicicleta. O sea, no sabe de botones, no sabe de cómo usar un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, o cómo usar un atlas de riesgo en protección civil. Aunque les hagas un atlas de riesgos y peligros, tú se los entregas, pero no saben ni leer los mapas, las personas. Entonces, como que es un instrumento, son instrumentos que se le dan a los municipios, pero que hay que capacitar al que los tenga que echar a andar para que los pueda interpretar. ¿Qué es lo interesante del PDMU? Que sí, ya SEDATU dice, si no está en tu PDMU el proyecto que me estás mostrando, yo no te puedo generar el recurso porque no me estás respaldando que haya respondido al género, que haya respondido a grupos originarios, a la inclusión en general. Por lo tanto, en el momento que tú tengas proyectos alineados al nuevo lineamiento, yo te puedo generar tu recurso, ¿no? Un parque donde sea inclusivo, que sea más seguro para las mujeres, que sea para las personas discapacitadas, y así en cuestiones de proyectos generados
con la importancia de vida para todas y todos nosotros, porque aquí es co-creando ciudades amigables, es un poco mirar al 2030 en la co-creación de sus ciudades amigables para todas y todos. Por aquí los compartí los lineamientos, si quieren darle una entrada. Yo tengo algunos urbanistas que nos han dado cursos sobre esto, están en YouTube, en sedes.unach.mx en YouTube, y pueden escuchar la plática de cómo desarrollan ahora los planes de desarrollo urbano ya integradas. Entonces, cuando ustedes sepan que en un municipio se está haciendo el plan de desarrollo urbano, pedir la participación a través de ustedes mismas o de sus asociaciones, por ejemplo, y sí las deben dejar participar, porque viene exactamente la parte de gobernanza, el gobierno abierto, sacarlo a foros y que la ciudadanía proponga y que la ciudadanía pida lo que necesita. Es un poco lo que yo les puedo compartir de la experiencia de que sí las universidades hemos acompañado a hacer planes de desarrollo urbano. Como el centro es el Centro de Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, acompañamos en estos procesos a los municipios para ello. Gracias. Gracias, doctora Selene. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no soy arquitecta ni urbanista, yo estudié ingeniería civil. A mí me gustaría regresar un poco a lo de la transversalización de lo que es el urbanismo, planeación de ciudades. Me gustaría ubicarnos en el contexto de que Chiapas está en una zona fronteriza, por lo tanto tenemos una afluencia de migrantes muy grande y nuestra ciudad está en un punto, en un proceso de transformación, de crecimiento. Bueno, pues en ingeniería no se tocan estos temas sociales. De hecho, la incógnita me nació de un curso que yo tomé con la Universidad de Chile, que era justamente sobre mujeres y ciudad, y cómo también los migrantes pues sufren, o bueno, sí tienen como, bueno, sufren un tipo de violencia porque las ciudades, pues hay migrantes que no solamente utilizan estas ciudades de paso, hay quienes deciden quedarse. Entonces, en materia, bueno, en espacios no se les considera y mucho menos en política pública. Entonces, yo no sé si podrías compartirnos, Marta, si sabes de algún trabajo que incorpore a estas personas que pues en su condición de migrantes se les haya incorporado a la ciudad, no solamente que digamos que les hayan dado un espacio donde ellos se puedan asentar, sino también que se les considere, insisto, en política pública. Yo creo que entre los grandes desafíos, digamos, que se enfrenta el campo, bueno, que se enfrenta el mundo, ¿no? Es el tema de migrantes, ¿no? Migrantes es uno de esos, en el campo de la demografía, si atravesamos por el problema de antes, de tasas demográficas y digamos, una gran cantidad de niños, altas tasas de fecundidad, luego población envejecida, el tema del momento es migrantes. Yo no tengo una especialidad ni estudio sobre el tema, pero sí me comprometo a buscarlos, porque conozco gente que está trabajando en eso. Yo vivo en una provincia mediterránea donde el tema migrantes no es un tema problema, y puedo acercarte información. Muchas gracias. Gracias. A mí me interesó mucho que hablaste desde la ingeniería, que desafortunadamente nos faltó tu disciplina y es una disciplina muy importante también y donde la parte de la visión masculina ha estado presente todo el tiempo. Habría que ver algunas experiencias. En el caso de México, yo creo que sería Tijuana, pero yo casi te puedo asegurar que estamos en la puritita improvisación.
De lo que yo me he enterado, al menos en Tapachula, es que es buscar el espacio en la feria, es pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que dé espacio en un vivero, es un poquito el tema que nos tiene rebasados y habría que ver también si algunos ejemplos en Europa se dan. Pero pusiste dentro de las interseccionalidades al tema de los migrantes, que es una cosa muy delicada, justamente porque los países no han podido responder a las necesidades de los migrantes, a veces con culturas muy diferentes a la local. Qué bueno que están poniendo datos y ligas de cómo consultar cuestiones como esta del Día Mundial del Hábitat y que hay este contexto de cerrando brecha. Y alguien pregunta cómo se está enseñando en la Universidad de Chiapas el urbanismo. Justamente lo que esperamos es que se enseñe ya con perspectiva de género a la brevedad, porque de otra manera no vamos a lograr ciudades inclusivas. Federico. Adelante. Marta, me voy a regresar un poco. Sé que tú te especializas más en la parte de urbanismo, pero creo que hay un tema que lo tocaste al principio de tu ponencia y que tiene que ver cómo la perspectiva de las mujeres puede influir en los espacios más privados, como puede ser la casa. Y aquí mi duda o mi reflexión tiene que ver con el derecho a la vivienda. Yo mencionaba no sé si fue Andrea la que mencionó SEDATU, seguramente no sabes qué es la SEDATU. En el gobierno federal crearon una secretaría que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, para darte un poco de contexto. Y yo trabajé ahí 3 años y la verdad es que cuando uno conoce la realidad de cómo el Estado está garantizando el derecho a la vivienda y lo llevamos a la reflexión de cómo se puede insertar la perspectiva de género en pues al final es una obligación del Estado, la verdad es que la respuesta es bien compleja, porque tenemos gobiernos con pocos recursos, permeados por la corrupción, como lo mencionaba Liliana, con todo el poder de quienes financian estos grandes desarrollos habitacionales especializados para población de bajos recursos. Entonces, estamos pensando en viviendas que tienen, si no mal recuerdo, creo que rondan entre los 45 metros cuadrados y 60 metros cuadrados. No te da para poder insertar esta perspectiva, porque vas a tener 2 recámaras, un baño y un espacio común, ¿no? Entonces, a veces, no sé cómo veas tú de qué forma se puede insertar esta perspectiva a pesar de estas carencias, a pesar del contexto tan complejo en el que vivimos en nuestros países latinoamericanos y aunado a este capital económico que es el que se beneficia de los grandes proyectos, porque ellos, lo que pasa en México, como es el modelo que se estuvo aplicando muchos años, es el Estado subsidia una parte del costo de la vivienda, pero la persona, el derechohabiente, tiene que financiar la otra parte con un crédito. Entonces, si te das cuenta, hay toda una serie de actores que intervienen en el acceso al derecho a la vivienda, pero al final es cómo resolvemos la inserción de la perspectiva de género en estos grandes proyectos que involucran desarrollos de 1,000, 2,000, 3,000 viviendas. A ver, yo respecto de esa pregunta, creo que la respuesta pasa porque no podemos separar el derecho a la vivienda del derecho a la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, el derecho a la ciudad debe ser entendido también desde una política del suelo urbano. Entonces, frente a la respuesta de grandes conjuntos habitacionales, un urbanismo que propicie intervenciones de menor escala y que favorezca entonces la integración con la ciudad existente para una efectiva, digamos, posibilidad de hacer uso de la ciudad y de gozar de ese derecho
a la centralidad, a la vida colectiva, podría en buena parte subsanar esa cuestión de la vivienda con menos recursos, pero con más acceso a la ciudad y a los bienes comunes. Entonces, para mí, la primera cuestión es esa, y atado a esto, a esta gestión de los planes, ¿no? Y el empoderamiento de los gobiernos locales en la capacidad de gestión de su propio suelo urbano, de modo tal que las políticas de vivienda sean políticas de ciudad. Correcto. Y esa sería, digamos, para mí, creo que no es solamente para mí, digamos, ¿no? La biblioteca se inclina por ese lado. Exacto. Y eso también se vuelve a ligar con el tema de la pandemia y los espacios. No fue igual para personas que tuvieron que sobrevivir en espacios de 45 metros cuadrados a los que tenían una casa con jardín. Pero además, no solo el tema de la violencia, sino cómo se ocupaban los espacios. Los espacios principales fueron para los hombres y los niños, niñas. Pero la mujer que trabajaba a distancia y tenía esos espacios tan pequeñitos, quedó siempre relegada y ahí se ven las jerarquías dentro de la propia vivienda, que es la pregunta inicial que hice, ¿no? Que también están jerarquizados los espacios y qué es lo más relevante. Aunque todos sabemos la convivencia que se da en las cocinas, por ejemplo, cuando viene el diseño, a veces antes se piensa en una cantina o en una cosa que va a satisfacer a un hombre cuando tienen más que 45 metros cuadrados. ¿Alguien más? Sí, maestra, buenas tardes. Habla Virgilio. Sí, Virgilio. Gracias, buenas tardes. Gracias también a la maestra Marta. Hemos viajado un saludo hasta San Miguel de Tucumán, hasta Argentina. Y preguntarle en este conversatorio que, bueno, Argentina ha tenido ya mujeres en el Estado argentino ha tenido mujeres presidentas. Hacerle una pregunta, ¿cuál ha sido el toque femenino que le han dado a Argentina y en especial a San José de Tucumán, las mujeres ahí, como experiencias, en todos los ámbitos, en la educación, en la política, en la urbanidad, en lo social, en la comunicación? Bueno, yo creo que, a ver, si tengo que recordar al gobierno de Cristina como presidenta, como rasgo característico la ampliación de derechos, ¿no? Una gran sensibilidad a la ampliación de derechos. La ampliación de derechos y políticas que propiciaran mejores condiciones de equidad ha sido el rasgo característico de ese gobierno. Y creo que justamente la gran resistencia que genera Cristina en los sectores de derecho, de la derecha, digamos, es esa vocación por la ampliación de derechos, que creo que es un rasgo de los liderazgos femeninos, al menos en la Argentina. El voto femenino en la Argentina vino con Eva Perón, en un gobierno peronista. Y una gran cantidad de dispositivos de ampliación de derechos en el gobierno de una mujer, Cristina. Así es. Yo quisiera decirte, Virgilio, que quiero insistir en algo que ya comenté en sesiones pasadas. Presencia de mujer no te garantiza conciencia de género. Entonces, hay casos como el de Cristina Kirchner que pueden ser muy buenos, pero tenemos una primera ministra recién electa en Italia que va a ser un desastre. Y luego, ahorita, el hecho de que pienses, ¿para qué queremos gobiernos paritarios? Los queremos porque si hay mujeres van a pensar distinto, pero no por los esquemas típicos de lo masculino y lo femenino, que esos son los estereotipos que estamos combatiendo. No hay una forma femenina de gobernar. Hay una perspectiva de género que puede ser usada por hombres y mujeres considerando estos roles y este rompimiento de estereotipos. Hacia allá vamos, Virgilio. Gracias. Gracias, Leticia. La verdad que gracias por esa respuesta. Yo estoy convencida además de que no hay
ciudades femeninas, hay ciudades con perspectiva de género. Exacto, que dan espacios para que las mujeres que han sido o excluidas o que no se ha pensado en ellas tengan una presencia y un estar bien, un estado de bienestar distinto para nosotras y nuestras necesidades. Hay algunas preguntas también aquí en el chat, como dice Fanny Ochoa, ¿cuáles serían los principales aspectos a tomar en cuenta cuando se hacen planes de desarrollo urbanos que tomen en cuenta justamente la perspectiva de género? A ver, ¿dónde está la pregunta? La pregunta de vuelta, por favor. ¿Cuáles son? Dice, ¿cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta en el desarrollo urbano, pero que incorporen la perspectiva de género? O sea, ¿cuáles serían estos aspectos a cuidar, ¿no? Con perspectiva de género a la hora de hacer planes de desarrollo urbano. Bueno, a ver, sobre los planes de desarrollo urbano, en primer lugar la participación, ¿no? La participación efectiva de las mujeres en hacer, poner de manifiesto sus demandas y sus necesidades concretas, ¿no? Y favorecer todos los mecanismos posibles para que esa participación sea efectiva. Respecto de los equipamientos y de los servicios, no puedo dejar de pensar que un urbanismo, un ordenamiento territorial que piense con perspectiva de género debe favorecer la mixtura de uso, justamente lo opuesto a esa idea del zoning. Desde el punto de vista de la movilidad, debe considerar no solamente la variable espacial, sino la variable temporal, en el sentido de que los trayectos de las mujeres en esas poligonales diversas que también ha estudiado el colectivo Punto 6 en Barcelona, dan lugar a trayectos en distintos tiempos, en distintos usos horarios y con diversos recorridos que en general son peatonales, recorridos que además deben favorecer la posibilidad del uso del transporte público. Respecto de los espacios públicos, digamos, espacios públicos que favorezcan la apropiación y la diversidad y condiciones de equipamiento favorables a la seguridad, eso de ver y ser visto, ¿no? De los que habla Jane Jacobs. A mí me parece que desde una perspectiva de género, esa ciudad que favorezca las mejores condiciones para la vida cotidiana es la consigna, digamos. Ahora, esas mejores condiciones de la vida cotidiana deben emerger de demandas concretas, de personas concretas. Por eso el rol tan importante que de una perspectiva de género asigna a la participación de las mujeres. Pues muy bien. Cerramos ya, Liliana, ya son las 9 de la noche para Marta. Tenemos 2 horas de diferencia con Argentina. Ya se tiene que preparar para descansar. Yo nada más quisiera agradecer, ya esta es la última sesión, como decías, Leti, pues a ti, obviamente, por esta travesía, por esta aventura de este curso, y también agradecer, este trabajo solamente se hace en colectividad, en colaboración. Quiero agradecer a Federico Valle como parte del equipo de Leti Bonifaz, a Nacheli Salazar, mi compañera de la Coordinación para la Igualdad de Género, a Luis García también, que aunque no está, es quien está aquí atrás del escudo de la universidad, nos ayuda en cada una de las sesiones para que no tengamos ningún inconveniente en el soporte técnico, y le agradecemos mucho también a Luis García. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y agradecer a cada una de ustedes por la tenacidad, por estar de manera entusiasta durante todas estas sesiones, y estoy convencida de que sí podemos dar pasos muy importantes en la transformación de nuestra universidad.
En este sentido, les invito a que tengamos esta otra sesión el día martes a la misma hora, a las 5 de la tarde, para tener esta oportunidad de dialogar, de problematizar de manera conjunta, para ver cómo podemos ir aterrizando este importante tema de la transversalización de la perspectiva de género y feminista en nuestras asignaturas, en los planes de trabajo. Entonces, les esperamos este próximo martes. Marta, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. La verdad, cada una nos ha dejado un montón de temas. Tengo un altero así para revisar, para leer, y te agradezco muchísimo en nombre también de la universidad tu participación. Muchas gracias. Entonces, yo ya estaré en Europa la próxima semana, no los voy a acompañar el martes, pero sigo pendiente de lo que sigue. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas. Para mí ha sido un placer compartir este momento. Muchas gracias, Leti, en particular, por invitarme. Gracias, Marta. Gracias. Nos vemos para acá pronto. Buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego.